Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Regresamos tras la información. Es tiempo de misterios de nuevo aquí en Radio Nacional. Y los saludos a todos los que seguís ahora en directo en Radio 1 y Radio 5. La emisión, a todos los que escucháis a lo largo de la semana el podcast y a todos los que desde fuera de nuestras fronteras en la radio online estáis conectados con nosotros. Un placer, saludos desde España. Os recomendamos que no os perdáis el segundo tema que tenemos preparado. Va a hablar de algunos robots que están controlando la bolsa. Ya veréis qué interesante. Pero todavía tenemos algunas cosas que nos va a contar nuestro primer invitado, Raúl Alonso. Todavía queda Raúl con ese misterio del cuadro que lo están buscando por ahí, pero el nombre es Bernardo Posetti. Posetti. Vale, igual lo ponemos en las redes para que lo vean. Detrás había una carta. Sí, una carta en la que el retratado se la dedicaba, se la enviaba a sus hijos. Es impactante ver la crudeza con la que este hombre redacta la carta y la pone detrás de un retrato. Teniendo en cuenta además que un retrato de estas características implicaba semanas de preparación, de pose. Es decir, este hombre durante mucho tiempo sabía que se iba a suicidar. Lo preparó todo. Citó al pintor, se hizo retratar, fue un proceso largo. Y el resultado es un retrato, como os comentaba antes, que pasa desapercibido, pero realmente lo que estamos viendo es una persona viva, pero que él sabía que iba a estar muerto. Es decir, es un retrato de no sé si es un muerto vivo o un vivo muerto, no sé cómo llamarlo, pero que desde luego el resultado es impactante. Y cuando ves el retrato ya sabiendo la carta que hay detrás, el cuadro son de estos que hablábamos antes, que adquiere esa fuerza. Que cambia la historia, efectivamente. Y es un cuadro que yo cada vez que voy al museo me paro delante de él porque ves ese rostro de esa persona que sabía que iba a morir, que estaba desesperado, que estaba al borde de la muerte y que se hace retratar y pone esa carta para sus hijos. Que además esto enlaza perfectamente con algo que en todo el mundo romántico comienza a tener una presencia muy grande, y son todos los retratos post-mortem, es decir, de gente que había muerto y que nada más morir se hacían retratar, especialmente niños. Qué culto oía eso, además terrible, ¿no? Tremendo, además se veía con cierta naturalidad, algo que nosotros ahora mismo... La visión física de la muerte es algo que ahora mismo está muy desactivado, está como eliminado. Entonces no era tal, y la mortalidad infantil era altísima, y han sido enormemente populares las fotografías post-mortem, que hay cientos y que circulan por todas partes y que se pueden ver. Pero antes de las fotografías post-mortem hubo pintores que se dedicaron a hacer retratos post-mortem de niños que morían, especialmente niños, lógicamente, de familias muy acomodadas o incluso relacionados con la propia corona, en las que, según morían los niños, antes de inhumar al pequeño, iba el pintor a retratarlos y hacían auténticos retratos de aparato de los niños, en los que los niños parece que están dormidos o parece que están mirando, pero son retratos post-mortem, el niño estaba muerto. Tardarían un montón, ¿no?, en hacerlos. Claro, lo que hacía el pintor era hacer un primer esbozo rápidamente, y luego sobre ese esbozo, lógicamente, ya el niño se inhumaba y trabajaba con posterioridad. Hay un caso muy llamativo que también está en el Museo Nacional del Romanticismo, que es un retrato post-mortem que hace José Piquer en una escultura de mármol de Carrara. Imaginaos hacer una escultura de mármol de Carrara en un trabajo de semanas, meses de trabajo, y parece que hizo unos esbozos en dibujo del pequeño niño muerto, y después hizo una escultura en mármol de Carrara, que es algo increíble. Pero se conservan también lienzos. Por ejemplo, Manuel Iglesias en 1847 hace un cuadro que además el título es obviamente muy gráfico, que se titula Niña muerta, en el que vemos una niña que está sentada tranquilamente en un butacón, con los pies encima de un pequeño taburete. La niña tiene una corona de flores en la cabeza, y la niña está con los ojos abiertos mirando al frente. Pero lo que llama la atención es esa mirada perdida. La niña tiene una mirada perdida que no mira a ningún sitio. La niña estaba muerta. Y lo que hacen es que el pintor la esboza, hace un pequeño boceto y sobre ese pinta. Claro, la fotografía aceleró todos estos procesos. Y claro, en el momento que aparece la fotografía, los retratos post-mortem pasan a ser fundamentalmente fotográficos, porque posibilitaban el documento inmediato, es decir, hacer la fotografía al finado y
y tenerla días después. ¿Y todo eso está en el museo? ¿Se puede ver? Eso está en el museo. Tanto el retrato de Manuel Iglesias de la niña muerta como la escultura de José Piquer del infante muerto son 2 piezas que se pueden ver en el museo, junto con el retrato que hablamos antes de Bernardo Posetti. O sea, las 3 piezas se pueden ver junto con otras muchas piezas relacionadas con la muerte, como es un fenómeno increíble que se produjo también en el romanticismo, y es lo que se llamó la joyería del luto. ¿Qué es eso? La joyería del luto era que las personas, fundamentalmente de unas clases más acomodadas, tenían la certeza que había una serie de objetos físicos del fallecido que, si se los quedaban sus familiares o seres queridos, adquirían una serie de propiedades de carácter sobrenatural relacionadas con el finado. Era una especie como de apropiación material o espiritual de la persona que había muerto. Y así se conservan una gran cantidad de pulseras, colgantes, que tú los ves, una pulsera que aparentemente es un objeto trenzado. Realmente era el cabello de la persona fallecida. ¿Qué me dices? Sí, por supuesto. Pero con un nivel de excelencia tremenda a la hora de hacerlo. Había una serie de piezas que se llamaban los guardapelo, que ya el nombre te lo dice todo. Eran colgantes en los que se metían mechones decorados en forma de formas geométricas y demás, con cabello de las personas fallecidas, y que las llevaban sus seres queridos toda la vida colgando de su pecho, con dientes. Incluso se hacían hasta cuadros en los que con pelo humano de personas fallecidas se hacían composiciones que recordaban o bien al fallecido o algún tipo de situación que rememoraba al fallecido. Y todo este fenómeno era lo que se llamaba la joyería del luto, que eran elementos para que las personas llevaran físicamente al ser querido cerca de su propio cuerpo. Pero cuando digo físicamente me refiero con su cabello, sus dientes, y lo llevaran colgando en su propio cuerpo. ¿Y esas joyas se pueden ver en el museo? Esas joyas se pueden ver en el Museo Nacional del Romanticismo, y son joyas que están expuestas y que también hay que andar con un poquito de ojo a verlas, porque uno puede pasar delante de ellas y pensar que son unas joyas normales como otras muchas. Hay que leer un poquito, hay que fijarse y darte cuenta que estamos viendo mechones de pelo trenzados, que estamos viendo elementos biológicos de seres que habían fallecido. Raúl, ¿prometes que vas a volver al programa? Por supuesto, si me invitas, yo encantado. Estás invitado ya. A resumir, o no sé, ¿qué museo, qué pieza te llamó más la atención a ti de todas estas que te haya conectado con el misterio, aparte de las que has contado? Pues mira, yo creo que, hablando antes que hablábamos de Altamira, yo creo que el mayor santuario que tiene la península ibérica es Altamira. Y es cierto que antes hablábamos que ver la cueva es muy complicado. La cueva ahora mismo está cerrada por temas de conservación, son muy poquitas personas las que entran. Yo tuve la oportunidad de verla hace mucho tiempo. Y es increíble. Si no recuerdo mal, creo que ahora mismo la única posibilidad que hay es por medio de unos, creo que por suerte. O sea, la gente que va al museo se hace un sorteo y entran un número muy pequeñito de personas a ver la cueva. Bueno, pues yo creo que posiblemente la pieza, si entendemos como pieza de museo, poder entrar a ver la cueva de Altamira y las pinturas rupestres que hay en la cordillera cantábrica, posiblemente sea, sin ninguna duda, lo que más capacidades simbólicas, trascendentes y de comunicación con el más allá uno se puede encontrar posiblemente en la península ibérica. En Altamira, desafortunadamente, como decíamos, no se puede entrar, pero sí podemos ver un museo fantástico, lleno de piezas extraídas de las excavaciones arqueológicas de allí. Y yo creo que posiblemente sea uno de los lugares más especiales a los que uno se puede acercar, como yacimiento y como museo. Y quizá poner en valor las cosas nuestras, que hasta hace poco tiempo las teníamos ahí olvidadas, ¿no? Como tú decías, quizá íbamos a Londres a ver ese espejo cuando lo tenemos aquí y no lo sabíamos, ¿no? De hecho, yo cuando empecé a investigar todas estas cosas, posiblemente el interés que más me movía era la reivindicación de una serie de objetos y lugares que pasan desapercibidos. Quizá era eso, una invitación a la gente a que no tenemos por qué irnos a Londres, o no tenemos por qué irnos a Lascaux a ver una cueva fantástica, o no tenemos por qué irnos a determinados museos, cuando posiblemente aquí, en Valladolid, en Madrid, en Cantabria, en Galicia, en Mérida, en Valencia, en un montón de sitios hay museos en los que
perfectamente nos podemos enfrentar con el misterio, cara a cara, sin ningún tipo de filtro. Y no hay por qué irse a buscarlo muy lejos, lo tenemos muy cerca. Y en España tenemos ejemplos increíbles como este cuadro, por ejemplo, que se hablaba antes de Bernardo Posetti, en el que podemos enfrentarnos a un cuadro cargado de simbología. Y a propósito, no estoy hablando de los grandes museos, no estoy hablando del Museo del Prado, no estoy hablando del Reina Sofía, que son museos extremadamente estudiados y de los que, bueno, pues daría para hablar muchísimo. Y de un modo consciente los he quitado porque precisamente me interesan más museos más pequeños, museos que pasan desapercibidos, museos como uno muchas veces tiene a 2 manzanas de su casa, o museos en los que uno pasa y no entra, muchas veces eclipsado por esas grandísimas instituciones museísticas que tenemos en España, fantásticas, pero que eclipsan a veces estas pequeñas instituciones, y que yo recomiendo que vayan a verlos y que se enfrenten a estas piezas y otras muchas que hay. Ya está hecha la invitación. Para terminar, ¿la joyería del luto no es lo mismo que los relicarios?, nos pregunta un oyente. No necesariamente, no necesariamente. Los relicarios van más allá. Un relicario es un objeto en el que se meten restos humanos o restos que han estado en contacto con un santo. Son reliquias, es decir, están relacionados con el culto. Mientras que la joyería del luto no, únicamente son de personas anónimas. Son los propios familiares los que encargan que se haga un guardapelo, que se haga una pulsera, que se haga un pasador de tu ser querido, no de un santo o de una persona relacionada con algún tipo de divinidad. Es de seres queridos. He tratado aquí a veces en el Espacio en Blanco con diferentes expertos, pero este próximo fin de semana hay alguien que organiza un fin de semana con las brujas en Daimiel, una tierra, dicen, de brujerías. Darío Rodríguez es un poco el encargado de darnos la información. Buenas noches, Darío. Pues buenas noches, Miguel. ¿Te gustan las brujas? Pues sí, es un tema muy curioso y muy interesante, y más estando en La Mancha, en Daimiel, es uno de los referentes. No es la primera vez que hacéis ya este fin de semana, hemos hablado otros años también, cuando llega más o menos este tiempo, cuando ya ha pasado la noche de Todos los Santos, que organizáis alguna historia de las brujas. ¿Por qué en Daimiel? ¿En Daimiel hay tradición de brujas? Perdón mi ignorancia. En Daimiel hubo algunos casos en tiempos del siglo XVI y están documentados, entonces es algo que siempre ha estado ahí a nivel histórico, y luego existe una tradición un poco de folclore en cuanto a la historia reciente, incluso en la comarca, ¿no? Se reconoce Daimiel como pueblo de brujas. Entonces ha sido un poco recoger esto y convertirlo un poco en algo interesante para el turismo, y sobre todo aprovechar para recabar un poco en esa tradición, ahondar un poco en esa parte histórica, ¿no? Qué bonito. Y comienza el próximo fin de semana, el viernes 11 de noviembre, ¿verdad? Eso es. Te comento un poquito. Sí. Mira, el próximo 11 de noviembre empezamos un poco con una agenda por la noche ambientada, una noche en vela. Y va a haber actividades de teatro en el centro del pueblo, cuentacuentos para niños. Los locales van a estar ambientados y abiertos, y las tiendas, y va a estar bastante interesante. El sábado día 12 es un día bastante fuerte de actividades, porque tenemos ponencias por la mañana en el salón de plenos del ayuntamiento, y va a participar María Lara, que es conocida historiadora castellano-manchega, que además participó en Espacio en Blanco hace poquito. Sí. Y nos va a hablar de los encantadores de la Mancha, las brujas y duendes en la generación del Quijote. Uh-huh. La segunda ponente que va a estar con nosotros es, yo creo que no necesita presentaciones, Ana María Vázquez Rois, que es colaboradora también vuestra, y va a hablar de las brujas, los magos de ayer y de hoy, y los poderes mágicos desde una óptica científica, ¿vale? Esto es en el salón de pleno del ayuntamiento, y hasta ocupará foro para quien quiera acercarse, porque es gratuito. El sábado por la noche, en ese mismo día sábado, hay una actividad que es la visita teatralizada en las tablas de Daimiel, y esto es un recorrido dentro del Parque Nacional de noche, donde nos dan un candil y recorremos pues esas pasarelas que la gente seguro que conoce sobre el río Guadiana, y nos vamos a ir encontrando con seres mágicos, mitad hombre, mitad animal, que nos van a ir contando diferentes historias, y bueno, es una buena oportunidad también de visitar el parque de noche, cosa que no se puede hacer, que ahí el Parque Nacional pues ha colaborado, y es una actividad que siempre tiene muchísimo interés, ¿vale? ¿A qué hora es? Que yo me quiero apuntar a eso, a ver si me da tiempo a llegar y volver esto es pues prácticamente a partir cuando se pone el sol, ¿vale? A partir ya de las 7:30 hay diferentes turnos, pero vaya, que es aprovechar casi la noche cerrada,
y disfrutar del parque natural, ¿no? Que por la noche ahora está precioso, ¿eh? Con el agua, las grullas que están llegando del otoño, es una suerte, ¿no? Poder disfrutar de ese espacio. Y bueno, esa misma noche también tenemos una cena tematizada en un restaurante cercano en Daimiel. Tenemos que ir todos de negro, ¿vale? Es una especie de reunión de brujas de la comarca en la que nosotros participamos o nos invitan, y hay un montón de sorpresas y bueno, el otro día hablando con los cocineros estaban haciendo recopilando setas mágicas, no sé exactamente qué menú van a hacer, pero el caso es que va a estar interesante, ¿vale? Luego te comento, el domingo 13, que sería el último día, pues tenemos actividades de ecoturismo, porque Daimiel es un poco referente de ecoturismo, y se proponen actividades sobre tema botánico y tema etnográfico. Entonces, por un lado, el sábado también va a haber actividades sobre tema etnobotánico, para conocer los usos y tradiciones de las plantas, y el domingo vamos a hablar con un pescador antiguo en la Ribera del Guadiana, que nos va a contar cómo se vivía en aquella época. Además, el domingo 13... también tenemos otra cosa, y es una visita al yacimiento arqueológico de la Motilla de la Fer, que es espectacular, desde el 2300 a.C. Para que no lo conozca, con que se meta en internet y busque Motilla de la Fer, seguro que se va a sorprender, y después de eso lo suyo es que venga a visitarlo, ¿no? Y con eso cerramos un poquito ese fin de semana. Súper completo. Ahí está, quien quiera apuntarse, pues bueno, espera. algunas. Déjame un segundito, que ponemos un poquito de música y damos una dirección, por si se quieren apuntar, apúntame a mí, yo quiero ir a las tablas, yo quiero ver ese yacimiento, casi quiero estar vestido de negro con las brujas. Espera un poquito. Vale. Fin de semana de brujas en Daimiel. ¿Colabora Darío el ayuntamiento? Sí, supongo, ¿no? Sí, eso es, colabora el ayuntamiento, organiza la Asociación Turística Tablas de Daimiel y también el Parque Nacional. Qué bien que se den cuenta que este tipo de cosas son también cultura. Dime la forma de contacto. Pues mira, quien quiera apuntarse, todavía nos quedan plazas para el fin de semana, y sería llamar al teléfono 926 850371. Vuelve a repetirlo, 926 850371, o bien en una página web, daimielturismoblogspot.com, ¿vale? Ahí tenéis toda la información. daimielturismoblogspot.com. Darío, gracias. Enhorabuena por esta nueva edición de Las Brujas, el fin de semana con las brujas. Como pueda y me ves allí, te avisaré, que salga todo bien y que disfrutéis mucho. Pues encantado de darnos esta oportunidad, Miguel, y aquí estaremos esperando, y encantado de recibiros a todos. Fuerte abrazo. Gracias. Hasta prontito. Un salto de vértigo. 45 metros de altura. Abajo, el mar. Tiene que subir el oleaje para que ahí entre el clavadista. Los clavadistas, saltadores que dan fama mundial a la capital turística del Pacífico mexicano. En época de lluvia existe una gran cantidad de flores, y el estar aquí en medio de estos cerros es maravilloso. Nómadas, con Álvaro Soto. ¿Quieres vivirlo? Te esperamos en Acapulco. Los domingos a las 7 de la mañana, como siempre, mejor, en Radio Nacional de España. Si fuésemos capaces de utilizar todo el potencial que tiene nuestro cerebro, ¿qué seríamos capaces de hacer? A menudo siento que conozco a personas que no he visto en la vida. Me pregunto si existe la reencarnación. ¿Hay pruebas concluyentes de que los extraterrestres nos han visitado? En ti está la pregunta. En Espacio en Blanco, las respuestas. Espacio en Blanco, tu cita con el misterio en Radio Nacional. Tres y 27, 2 y 27 en las Islas Canarias, y seguimos. Después de los museos y de esa información, queremos daros algunos datos que no suelen salir en los medios de comunicación. Un tema sugerente y preocupante que tiene que ver con el mundo más cercano a nosotros, y quizá es el que más miedo nos da. Nuestro compañero Miguel Ángel Ruiz nos da algunos datos para no perderos. Ya veréis.
Vamos con más temas de actualidad, y esto sí que dan miedo. Nos vamos hasta Cantabria para hablar con nuestro compañero Miguel Ángel Ruiz. Buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas noches, Miguel. ¿Tú puedes dormir por las noches cuando escribes estas cosas y te enteras de lo que hay detrás de, no sé cómo llamarlo, de la pantalla de la realidad que nos muestran? Pues sí, es intrigante, pero prefiero conocerlo, sin duda. Evidentemente, es mejor conocerlo para saber de a qué están jugando con nosotros, ¿verdad? Sí, no, es que de hecho es un tema muy curioso. Si tú te acuerdas cuando se derrumbó el sistema financiero en 2008, uno de los mayores problemas que tuvo entonces quizás la prensa generalista era explicarle al grueso de la sociedad, incluso mundial, de por qué se había caído el sistema financiero y por qué estábamos en aquella crisis, ¿no? En aquel momento quizás lo que hubo que decirle era cómo el sistema financiero se había involucrado activamente en una serie de prácticas de riesgo que acabaron con aquel desplome. Pues el artículo que quiero compartir esta noche con vosotros es para explicar que el sistema financiero nuevamente se está implicando en este tipo de prácticas de riesgo sistémico que de alguna manera pudieran hacer colapsar el sistema, pues quizás en el futuro. Ya se ha adelantado todos los datos de lo que vamos a hablar, ingeniero de telecomunicaciones, nuestro compañero, y de vez en cuando viene al programa para enseñarnos eso, lo que se esconde detrás de esa realidad que a veces nos muestran simplemente los medios de información y que hay mucho más oculto de lo que parece. Y en esta ocasión, para hablarnos de que los robots toman el control de la economía mundial, estar atentos y preparados y echaros a temblar. Cuéntame, Miguel Ángel, ¿qué significa esto de que los robots toman la economía mundial? Cuando hablas de economía es la bolsa, ¿no? Ese tejemaneje, sí, la bolsa, los mercados financieros, prácticamente todos aquellos mercados donde cualquier agente económico puede comprar, vender acciones, bonos, etcétera, etcétera, ¿no? Si generalmente supongo que tendrás un poco y en el imaginario colectivo está lo que era la Bolsa de Madrid o sobre todo Wall Street, que eran como un montón de gente, esa jauría humana comprando, vendiendo, haciendo señas, ¿no? Eso ya forma parte del pasado. Eso cada vez más fue sustituido por operativa en remota, con lo cual desde el ordenador de tu casa tú podías comprar y vender ejecutando una orden de ordenador, ¿no? Que al final es una cosa que ha llegado a todo el mundo. Ahora casi cualquier persona desde un ordenador, digamos, accede a su cuenta bancaria y opera. Eso también existe en el mundo de los brokers, y luego se dio un paso más, que digamos fueron el trading automático. El trading automático consistía en que un broker normal, para operar en bolsa, en vez de estar constantemente comprando y vendiendo, empezaron, digamos, a idear unos programas de ordenador, unas aplicaciones, que era un conjunto bastante inteligente de reglas y de algoritmos diseñados a que un ordenador en Internet conectado al mercado financiero, con una serie de órdenes programadas, pues pudiera comprar, vender, etcétera, etcétera, y lo hiciera de una forma automática, ¿no? Eso, evidentemente, fue una mejora del sistema. Eso permite de que el robot el ordenador del broker, pueda estar 24 horas ganando dinero, que no se cansa, que puede detectar una tendencia a las 5 de la mañana, que no sufre pánico, etcétera, etcétera. Y lo que estamos viendo ahora es cómo, una vez que este tipo de sistemas se popularizaron, digamos que los grandes grupos de inversión financieros internacionales empezaron a apostar por estos sistemas de trading informático, pero lo hicieron a gran escala. Ahora hablamos de ordenadores o grandes edificios de ordenadores que son capaces de monitorizar toda la información de Internet en cuestión de noticias, de si ha habido, pues no sé, el dato del paro de Estados Unidos, si ha subido la bolsa, si ha bajado, el precio del crudo, etcétera, etcétera, y en base a esta información compran y venden acciones, pero lo hacen a una velocidad de vértigo, a una velocidad de máquina. Estos ordenadores son capaces de comprar o vender 50.000 veces por segundo, y lo que están haciendo es alterar el mercado de tal manera que han expulsado a los humanos de la operativa de la bolsa. Miguel Ángel, ya de por sí era extraño, difícil o incomprensible o misterioso ese mundo de la bolsa, que de repente suben o bajen las acciones dependiendo de determinados intereses, que sabíamos grupos que se dedicaban a hacer subir o tumbar las acciones, y de repente ahora todo eso empieza a cambiar, empieza a haber robots
los brokers dejan de trabajar físicamente, me refiero a los hombres, y surge lo que llamas trading de alta frecuencia, que son estos robots que pueden comprar decenas de miles de órdenes en nada, en un segundo, ¿no? Tremendo, ¿no? Sí, de hecho, uno de los gurús de la informática decía que una persona, digamos que un ordenador de estos sería capaz de comprar y vender en un segundo, pues digamos todas las operaciones bancarias que una persona hace a lo largo de toda su vida, ¿no? Eso en el fondo lo que estamos hablando es que las máquinas han expulsado a la gente del sistema. Y cuando digo gente, pues digo los brokers profesionales. A partir de ahora, si tú no eres un gran grupo y no tienes tienes miles de millones de dólares para estar en posesión de un sistema de este estilo, cada vez es más difícil hacer dinero en la bolsa, ¿no? Ya. Déjame que te vaya preguntando cosas para aclarar conceptos. El empleo de las máquinas, escribes aquí en tu artículo, en 2005 era menos de un 20% en la renta variable que se negociaba. 2010 los robots ya gestionaban más de la mitad de las órdenes y actualmente el porcentaje ronda el 75%. Esto es Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos, en Europa se gestiona el 40%, Japón y Austria el 30%, en Asia el 12%, pero tú y los analistas auguráis que para dentro de muy poco todo el mercado estará controlado por estas máquinas extrañas, ¿no? Claro, ese es básicamente el problema, que realmente cuando tú tienes una serie de ordenadores que hacen esta gestión a una velocidad tremenda, que incluso se usan para hacer un tipo de fraude porque pueden emitir miles de órdenes y cancelarlas antes de que casi que tú las veas en el sistema, al final el juego, o diremos que la ventaja competitiva que aportan tener las máquinas de trading de alta frecuencia es tan vasta que al final han redibujado el escenario y ahora la única competición posible en bolsa cada vez más es entre ordenadores, entre máquinas. Ya. Y es curioso, dices que estas máquinas están revolucionando los mercados y que algunos periodistas o investigadores como tú que se han interesado en el tema, lo único que han encontrado, primero, grandes problemas, un muro de silencio, ocultación, secretismo. ¿No interesa que sepamos que los mercados van a estar controlados por estas máquinas? Exactamente no, porque primero introducen lo que se llama capacidad de riesgo sistémico. De hecho, ya han habido varios flash crash que se llaman, que son, digamos, como un crash bursátil, pero a ritmo de máquina, muchísimo más rápidos de los que gestionan, digamos, los humanos. Solamente como dato te diré que el famoso crash de 1929 duró un mes, y luego hemos tenido una serie de crash en 1987, etcétera, etcétera, que bueno, que han sido de crash de 2-3 semanas, etcétera, y curiosamente el 6 de mayo de 2010 se produjo en la primera historia de la humanidad, por primera vez en la historia de la humanidad, un crash que fue a ritmo de máquina, duró 5 minutos. En esos 5 minutos la bolsa se desplomó 1000 puntos. Date cuenta que esto es prácticamente que vas a por un café y cuando vuelves estás completamente arruinado. Y realmente no tenían la capacidad de saber qué estaba pasando. Como medida excepcional de seguridad, lo que hicieron fue suspender las cotizaciones de bolsa durante 5 segundos para que de alguna manera las máquinas perdieran la tendencia y se resetearon. El origen de todo, finalmente, se supo que había sido que un ordenador, un robot, había vendido 4.100 millones de fondos de pensiones de una gestora que se llamaba Waddell & Reed, y debido a aquello estuvieron a punto de perder 127.000 empleos de la multinacional Procter & Gamble. La pregunta es, si prácticamente 100.000 personas pierden el empleo solamente porque un robot ha hecho una venta masiva de acciones, ¿cómo le explicas tú a toda esa gente que el sistema en el fondo solamente está manejado por máquinas? Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Esta noche con Miguel Ángel Ruiz hablando de un tema inquietante, lo que se esconde en los mercados financieros últimamente comenzando a ser controlados por máquinas. Cuando hablamos de ordenadores, no es un ordenador chiquitito, ¿no? Es un edificio con cables por todos los lados, supongo, ¿no? Claro, hablamos de edificios muy, muy grandes,
con fibra óptica, etcétera, etcétera, ¿no? Date cuenta que en el fondo lo que sería la ventaja competitiva del trading de alta frecuencia es que si tú eres un banco de inversión, lo que tratas de hacer es poner tus servidores lo más cerca posible del servidor de la bolsa. De hecho, prácticamente se usan radioenlaces y lo que se hace es poner el edificio muy cerquita para que, y date cuenta que los ordenadores, los cables ya van casi a la velocidad de la luz. Lo que se busca es tratar de llegar al servidor de la bolsa un milisegundo antes, un microsegundo antes, un ciclo de CPU antes, para que tu orden se procese antes que la de la competencia. Si eso lo haces, realmente has vencido. En el fondo es simplemente la velocidad lo que este sistema gestiona. Y luego, por otro lado, como son digamos cientos de miles de millones de orden al día, básicamente en cada operación a lo mejor se ganan unos céntimos, y a veces ni siquiera unos céntimos, pueden ser centésimas de dólar, pero esta operación repetida, como digo, miles de veces, cientos de millones de veces al día, al final son millones de euros. Y esto es lo que es en el fondo el sistema financiero internacional y el trading de alta frecuencia. Máquinas que se pelean encarnizadamente casi a la velocidad de la luz solamente por arañar unos céntimos. Máquinas que, como dices aquí, han llegado a ser más inteligentes que las personas, son miles de millones de veces más rápidos y capaces, analizan grandísimos volúmenes de datos en tiempo real y no solo ven el mercado, sino que están conectados a agencias de noticias, predicen los movimientos de la bolsa en base a las noticias y además no duermen, no descansan, no hacen huelgas, no van por café, no piden nada. No piden nada y a veces incluso las engañan, ¿no? Hay un caso bastante famoso de cómo el mercado se cayó, digamos, por un falso tuit, vamos a llamarlo así, en el que, digamos, un hacker falseó un tuit en el que informaba de un falso atentado sobre la Casa Blanca. Esto ocurrió el 23 de abril de 2014 y las máquinas, claro, interpretaron esa noticia, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasaba? Que apenas unos minutos después retomaron el control de la agencia y pusieron un tuit, o sea, digamos, la agencia de noticias rectificó, mira, esto ha sido un hackeo, esto no es real, pero claro, unos minutos después es literalmente una eternidad para el mundo de las máquinas. En ese sentido, en ese momento ya había caído muchísimo la cotización bursátil, ya se habían perdido millones de dólares en ganancias, etcétera, etcétera, y al final, pues bueno, prácticamente luego cuando aquello se desmintió con el tiempo la cotización volvió a subir, pero date cuenta cómo solamente un tuit falso hizo que el Dow Jones, el índice Dow Jones de Wall Street, perdiera 140 puntos, lo que eran unos 136.000 millones de dólares en ese momento. Esto es lo que yo de alguna manera trato de explicar, ¿no? Cómo estos sistemas de alguna manera introducen una capacidad de riesgo sistémico, una capacidad de bloqueo, de caída de sistema que era quizás mucho mayor que cuando la operativa bursátil está operada por hombres. Ahí están sonando las máquinas estas despiadadas que nos están llenando la cabeza. Es curioso, Miguel Ángel, cómo no sé qué hay detrás de todo esto. Pretenden controlar todo esto, que la bolsa vaya a su antojo, incluso engañarse entre ellos mismos, como decías aquí, algunas máquinas que de repente lanzan decenas de miles de órdenes de compra y antes de que lleguen las han cancelado, pero ya las ha captado el otro ordenador y ha dicho, si estos compran, nosotros compramos o vendemos. ¿Qué juego? ¿A qué están jugando? Pues a ver, esto en el fondo es una degeneración del sistema financiero. El sistema financiero tiene un porqué, que es prestar dinero a las empresas y a partir de ese dinero crear riqueza y valor, ¿no? Que es lo que debería ser su función. Esto en el fondo es una degeneración total, en el cual no solamente se especula, sino que ya se va por el céntimo. Aquí esto de lo que estamos hablando es simplemente máquinas
orientadas a ganar hasta el último céntimo, sin ningún tipo de ideología, de servicio a la sociedad, ni nada más. O sea, realmente es así y como tal es poco defendible. Quizás el problema sea que estas son tecnologías punta y digamos que los proveedores, los dueños de las máquinas de alta frecuencia van muy por delante de los reguladores bursátiles, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, al tener, digamos, esa ventaja tan grande, actualmente no solo se trata de que hagan, digamos, fraude o trampa, sino que es muchos años después que, digamos, los operadores bursátiles empiezan a dar cuenta de las trampas que se hacen, ¿no? Una de esas es la que tú dices, que es la manipulación del mercado, porque una vez que tú compras, emites una orden de compra, a ti te deja cancelar la orden. Imagínate que tú quieres comprar acciones por 10.000 euros y por error introduces un cero de más y son 100.000. Uh-huh. Eso podrías bloquearlo. El problema es que tú puedes emitir solo una orden, Miguel. Un ordenador de estos puede emitir 1.000.000 de órdenes y luego cancelarlas antes que se ejecuten. Eso puede dar la falsa impresión de que se están vendiendo en masa para que baje el precio y luego comprar más barato o viceversa. Ya, casi para terminar, Miguel Ángel, ¿quién está detrás de todo esto? Los grandes grupos financieros. Vale. El sistema financiero internacional, pero los grandísimos bancos. Vale, y supongo que esta gente tendrá sus divisiones para tener a esos cerebritos que están construyendo o generando estos ordenadores, ¿no? Esos algoritmos, ¿cómo lo llamáis? Algoritmos matemáticos. Sí, o sea, sí, algoritmos y inteligencia artificial son un poco también, ¿no? Uh-huh. Realmente aquí lo que hay es, piensa que estamos hablando realmente de los dueños del mundo, es la gente que más dinero tiene en todo el planeta. Entonces, compran cerebros. Hay, digamos, todos los sistemas de trading de alta frecuencia están programados por los que se llaman quants. Un quant, digamos, sería un especialista en economía cuantizable y básicamente lo que hacen es que compran a los mejores cerebros de las mejores universidades y les ponen a trabajar en esto, ¿no? Siempre mejorando su inteligencia, mejorando los algoritmos y haciéndolos más eficientes y más capaces de ganar dinero. Al final, como digo, es una pelea entre máquinas. Uh-huh. Un mundo despiadado, sin alma, en el que no se trata de conseguir crear riqueza, sino enriquecerte a costa de lo que sea, ¿no? A costa de lo que sea. Básicamente es así y bueno, de hecho hay un secretismo muy grande en estos temas, básicamente porque se sabe que a la opinión pública este tipo de cosas les horrorizan y los pocos investigadores que han empezado a hacer este tipo de cosas pues siempre se han topado con silencio. Todo esto está digamos protegido bajo llave de lo que es el secreto de empresa, ¿no? Los criterios de confidencialidad y hace poco han empezado a hablar quizás algunos de los que eran brokers, que reconocen que ellos también manipulaban el mercado, pero han empezado a hablar porque se dan cuenta que no pueden competir con las máquinas. Aquí lo hemos contado. Miguel Ángel Ruiz es nuestro compañero que se dedica a tener la mirada atenta a todo este tipo de cosas que suceden por ahí que no nos relatan. Miguel Ángel, gracias. ¿Forma de contacto contigo? Pues en mi Facebook, Miguel Ángel Ruiz, o si no, en mi página deeppolitics.com. Deeppolitics.com. Gracias, que sigas disfrutando de esa tierra infinita de Cantabria y que sigas viniendo al Espacio en Blanco a darnos datos de estos temas misteriosos. A ti un fuerte abrazo, Miguel. Fuerte abrazo. A todos los oyentes. Un placer. y 46, 2:46 en las Islas Canarias. Ahí estaba la información. Queremos daros más. Hay una nueva sección que lanzamos ahora con nuestros oyentes, que son los protagonistas. Escuchad lo que nos cuenta este siguiente oyente. De vez en cuando los oyentes, y es algo que queremos que hagáis, os lo estamos pidiendo en esta nueva edición, en esta nueva temporada del Espacio en Blanco, nos escriben cosas con relatos de algo que les ha ocurrido, y es lo que esta noche nos va a contar
nuestro siguiente invitado. Nos vamos hasta Córdoba a hablar con Óscar. Buenas noches, Óscar. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, estupendo, por aquí. Oyente del Espacio en Blanco desde hace mucho tiempo, Óscar. Sí, de verdad que desde hace bastante. Yo no sabría decir los años, pero vamos, creo que unos 15 años así o 20, lo que sea, más. Bien, llevamos más, ¿eh? Estamos celebrando 30 años del Espacio en Blanco, o sea que imagínate. Te faltan otros 15 para escuchar en el podcast, o sea, todavía tienes tiempo para escuchar. Te dedicas al transporte y según nos cuentas... Sí, al transporte concreto. Vale, vives en Córdoba, pero te gustan mucho las playas del sur de Cádiz, ¿no? Barbate y todos esos lugares. Correctamente, sí, las playas de... Vamos, me enamoran las playas de Cádiz, me gustan. Allí es donde vas de vacaciones, ¿no? Sí, normalmente cada verano estoy por allí. Vale. A veces me voy con los niños, a veces me voy solo, acompañado, según, ¿no? Vale, 13 de agosto de este año en Cádiz, en los Caños de Meca, justamente en el faro de Trafalgar. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó? Pues concretamente, bueno, estábamos cenando, bueno, fuimos a ver la puesta del sol al faro de Trafalgar. No ibas solo, ¿no, Óscar? ¿Ibas acompañado? No, sí, iba con una amiga, vamos. Vale. Y nos fuimos en plan de ver la puesta del sol, la verdad que es preciosa, ¿no? Es la más bonita que yo conozco. Y estamos allí, vamos, después nos paramos allí un poquillo a cenar, ya se fue toda la gente, se quedó solo, se queda solo, como cada año la verdad que estoy por allí, nunca... Y este año en concreto, bueno, cenábamos allí, nos quedamos un ratillo allí. Espera, tú habías preparado, me has dicho, llevabas nevera, llevabas un hornillo, tenías jambones, tenías todo. Sí, lo que me gusta, correctamente, sí, una mochililla y en plan un hornillo, cenar allí un poco, estuvimos cenando unos jambones, salieron buenísimos, por cierto, una nevera y para echar allí un ratillo y tal. Ajá. Y bueno, terminamos de cenar. En plan, de cenar espera que te corte de vez en cuando, en plan romántico, ¿no? Un poquito, sí. Vale, hay que decirlo todo. Un plan romántico. Vale, sí. Pues sí, una amiga, vamos, llamamos en concreto, la chica. Ajá. Y bueno, terminamos de cenar y tal, y no sé por qué, bueno, nos fuimos, estábamos, vamos, justamente debajo del faro de Trafalgar. Y nos vamos a la orilla, ¿no? Que estaba como a 5 metros el agua. Sí. Y así mirando la playa, pues no sé por qué, pero los dos a la misma vez miramos para atrás. Como si algo, no sé, una cosa muy rara. Los dos miramos para atrás, en silencio, vamos, miramos y vimos como a 1 kilómetro, 500 metros, venir dos siluetas, vamos, parecían 2 caballos, ¿no? Parecían que eran 2 caballos negros, o sea, 2 sombras negras. Pero claro, desde la distancia no sabía yo lo que era. Y poco a poco se acercaron, pero iban como galopando, pero no a ras de suelo. ¿Dos? Sí, dos jinetes montaban 2 caballos, 2 siluetas. La noche estaba oscura, pero se veía algo, pero era, o sea, oscura, pero completamente. 2 sombras negras, completamente. Y venía como hacia nosotros, de 500 metros hacia nosotros. Y claro, yo me quedé mirando, los dos en silencio, y yo no sabía aquello que era, ¿no? Pero claro, la velocidad tampoco me cuadra, porque eso, vamos, yo creo que un caballo corre menos. Sí. Pero aparte de eso, ya se fueron acercando y iban divisando un poco mejor la silueta. Tenía así como 2 túnicas, vamos, creo que era como la ropa así musulmana, ¿no? Que se ponen 2 túnicas así, ¿no? Le cubría la cabeza también, pero eran todo sombra, tanto caballo como jinete, todo sombra, oscura. Y uno detrás de otro como como a 5 metros, uno detrás de otro. Ahí van los caballos galopando por esa playa en el faro de Trafalgar. Decías que eran como sombras, 2 jinetes, uno detrás de otro como a 5 metros, llevaban una túnica. ¿Le viste la cara, Óscar? ¿Les visteis la cara? No, es todo completamente sombra, todo. Tanto el rostro de la cara también. Ya. Todo sombra, completamente todo. Y luego había... Un jinete... Sí. Y entonces, bueno, cuando pasaron, venía a una velocidad, ¿verdad? Aproximadamente, no podría decir, ¿no? Pero a 40, 50 kilómetros galopando, pero no iban galopando por la arena, iban como flotando. O sea, el animal se movía, la silueta se movía, pero no iba, se distinguía que iba a ras de suelo, pero no iba tocando el suelo, como 1 metro de altura o una cosa así. ¿Qué me dices? Medio metro, 1 metro de altura, sí. ¿Y pasaron por vuestro...? Cuando pasaron, sí, ya cuando vamos, Monse me pegó una pobretubón y ya se quedó, digo, ¿qué pasó aquí? Porque vamos, cuando pasaron a nuestra altura, como a 50 metros o así, ¿vale? No se acercaron directamente hacia nosotros, sino que se pararon, a la velocidad que veía, se pararon en seco, nos miraron, porque la silueta se veía girar la cabeza, nos miraron así los 2 jinetes, durante 3 segundos, no más, o así, nos miraron y continuaron el camino.
Supongo, Óscar, que en ese momento que sentisteis que os miraban, os debisteis de los pelos de punta, ¿no? Sí, aquello ya fue un poco más serio, porque yo en principio pensaba que 2 caballos vienen por aquí, por allí un poco. Pero cuando ya ve que no son caballos, que son 2 siluetas negras, y no, eso no, vamos, yo no encuentro lógica ninguna, ¿no? Ya. Y entonces, pues, como, no sé, la verdad que choca y sorprende. Y yo la verdad que no, en ese mismo momento no pasé miedo. Ella sí, ella se puso detrás mía, me agarró fuerte y me dijo, Óscar, ¿y se ha visto lo mismo que yo? Digo, pues ¿qué crees? Y así fue la historia. Y siguieron su camino y como a 200 metros se veía cómo se marchaban, ¿no? Pero directamente se esfumaron de la nada. O sea, que no que fuera la vista que se perdió ya porque desde la lejanía, ¿no? Que se esfumaron de la nada. Igual que llegaron, se fueron, no sé. Historias que les ocurren a nuestros oyentes. Desaparecieron de la nada. ¿Qué crees que era, Óscar? No sé, tengo que hacerte la pregunta. ¿No habréis bebido demasiado, no? ¿Alucinaciones? ¿Habríais fumado alguna cosa rara? No, hombre, Miguel, es lo típico. Yo lo cuento a algún amigo, algún familiar o algo, y dice, bueno, pues, ¿qué había hecho allí, no? Ya. Tanto ella ni como yo, bueno, yo a lo mejor me había tomado un par de cervezas y ella nada. Y que no había nada, ni nada, que eso fue, no sé, de dónde. Entonces, pues, ella ya, verdad, que le dio miedo, a mí no, se puso detrás mía, ya me dijo, Óscar, ¿has visto lo mismo que yo? Y ya empezó, digo, ¿qué has visto tú? Y me lo contó, digo, pues lo mismo he visto yo, lo mismo he visto que los dos. Y ya ella pues se asustó tanto, ¿verdad? Yo creo que ya eso fue después del miedo, ¿no? Ella dice, Óscar, yo no te vi presencia, vámonos, total, recogimos allí el hornillo, la sartén, la nevera, y nos fuimos y sí, así fue, ocurrió aquello. Óscar... Después ya, pues claro, durante... hemos estado mirando, lo consultamos también, bueno, hasta el mismo del campo y se lo dijimos, lo contamos por encima, lo que nos había ocurrido. Sí. Y si, hombre, ahí en el faro pasan cosas raras a veces, pero vamos. Nadie había visto algo parecido a lo que vosotros presenciasteis, ¿no? No, vamos, llega gente, yo le preguntaba lo de campo y lo de recepción, ¿no? Y estábamos yo alojados en un campo que está no muy lejos del faro. Ya. Y así ocurrió, ¿no? Y después ya, pues claro, ya más tranquilamente, yo hablé con ella, lo mismo, incluso de broma, digo, bueno, pues yo voy a hacer un dibujo, eso ya un poco de broma, ¿no? Voy a hacer un dibujo de lo que he visto, hago la silueta en un dibujo, y ella, pues, claro, efectivamente vimos lo mismo, y no sabes por dónde, pues, qué explicación tiene, y un poco por eso interesarme en comentártelo, y no sé. Y yo te lo agradezco. Y yo te lo agradezco, ese extraño misterio que vivieron el 13 de agosto Óscar y su compañera. Gracias, Óscar. Lo dejamos ahí. Y lanzamos la idea. Si hay alguien que haya visto en esa zona algo parecido, que se ponga en contacto con nosotros y te lo contaremos también a ti. Y queremos que el resto de nuestros oyentes también nos cuente sus historias. Fuerte abrazo para ti, tu compañera. Gracias por escucharnos. Gracias por contarnos la historia. Un abrazo, Miguel. Así que bien. Fuerte. A ver si nos vemos prontito. Hasta pronto. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. El misterio te espera de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco. Radio Nacional. Casi llegando a la recta final, los últimos minutos del programa, es el momento de que llegue nuestra compañera Rosa Rodríguez. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. Mucho movimiento en las redes sociales. ¿Les ha gustado el programa de los museos? Ha gustado mucho. Los museos siempre son espacios que, bueno, suscitan muchas preguntas, y esta nueva, pues bueno, visión, ¿no?, sobre las visitas a los museos ha interesado mucho. Y hay que decir, Miguel, que hoy estamos de celebración. ¿Sí? No podemos olvidarnos claro, porque estamos celebrando que ya tenemos 11.000 seguidores en Twitter. Entonces, darle las gracias a todos los que estáis ahí siguiéndonos en las redes sociales, porque cada día somos y eso que muchos acabamos más. Casi de empezar. Escuchábamos el caso de la experiencia de Óscar. Es una nueva sección que vamos a lanzar. Queremos que nuestros oyentes nos cuenten sus experiencias, ¿verdad?
En algunos casos los vamos a dramatizar, en otras serán ellos los protagonistas que los cuenten. Así es, queremos que nuestros oyentes, pues, que seáis cada vez más protagonistas en Espacio en Blanco y que os pongáis en contacto con nosotros, bien a través de nuestro correo electrónico de espacioenblanco@rtv.es o a través de nuestras líneas telefónicas aquí en el programa o en la redacción en el 913461055 y nos contéis casos, historias personales, hechos que os han sucedido y que no tienen una explicación fácil, aparentemente. ¿Ganadores del concurso de hoy? Son 5: Ana Gedes Rubio de León, Sheila Hernández de Madrid, Andrés Míguez, de A Coruña, Palmira Gandía en el Facebook nos ha escrito y Ramiro Arias de Sevilla. Que se pongan en contacto con nosotros y les mandaremos ese regalo para que nos den la dirección. Y atentos, dentro de poquito, programa especial, estamos buscando unos cuantos elegidos para que vengan aquí a Madrid. Así es, vamos a hacer un programa con las puertas abiertas para que entre el público a asistir en directo a ver el Espacio en Blanco. Será dentro de muy poquito, pronto os diremos el lugar y cómo hacerlo. Ya lo contaremos. Gracias, Rosa. Feliz semana. Feliz semana. Gracias. Y nosotros nos vamos por hoy. Dar las gracias a los amigos que han venido a vernos desde Venezuela incluso. Qué enamoraditos están ahí con la mano, están cogidos de la mano. Gracias por haber venido también a vosotros de Cuenca y todos esos lugares. Nos vemos en 7 días. La radio continúa ahora y hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música y la recomendación de que no os perdáis el siguiente Espacio en Blanco, que voy a venir cargado de extrañas historias que nos harán pensar si existen las casualidades. Feliz semana, cuidaros.